gustaría que se ponga un segundo de pie. Si es tan amable, por favor. Si puede por un instante cerrar sus ojos y poner la mano en su corazón. Alguien le preguntó a Jesús cuál era el primer mandamiento. Y él dijo: ¿cómo lees? ¿Qué entiendes? Y la persona le contestó: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Quiero que hoy le digas a tu corazón que se vuelva a Dios. Con tus palabras decís: le hablo a mi corazón que se vuelva a Dios. Le hablo a mi mente que pueda oír la palabra de Dios, creerla y vivirla. Lo hablo en fe y lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Dios está con usted. ¿Lo cree? Él pagó un alto precio para acercarse a usted, a mí. Es maravilloso cuando uno puede comprender lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Y en este año, la palabra que el Señor nos dio para direccionarnos y trabajar se encuentra en el Salmo 138:8, que David dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo expliqué en la primera semana de este año que Dios siempre tiene un plan y un propósito con nosotros, pero David dice: Dios lo va a hacer porque yo también voy a colaborar. Dios lo va a hacer porque lo que Dios quiere yo también lo quiero. Y ahí hay una gran clave. La semana pasada yo les compartí acerca de que que somos una nueva criatura, de que somos nuevas personas, que tenemos la posibilidad de responderle a Dios, porque hay un nuevo hombre en nosotros, una nueva criatura capaz de vivir la voluntad de Dios. Y hoy quisiera hablarte de otro diseño que el Señor tiene para que todos podamos vivir en su voluntad y cumplir su propósito. Hoy quiero hablarte de una vida llena del Espíritu Santo. Decí conmigo: una vida llena del Espíritu Santo. ¿Es posible? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En Efesios 5, versículo de 18 al 20, quien escribe es el apóstol Pablo, y le dice a esa iglesia y nos dice a nosotros: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Si usted presta atención, hay un acto de la voluntad humana que Pablo apela. Dice: no vayan a la copa de vino y la tomen, más vale vayan y llénense del Espíritu Santo. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que ser lleno del Espíritu Santo no es algo que dependa ya de Dios, sino que ahora depende de mí, depende de usted. Ser lleno del Espíritu Santo depende de vos. Podés acusarlo a tu vecino y decirle: de vos depende que vos seas lleno. Y luego el apóstol Pablo da como algunas pequeñas claves. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Hay un maravilloso libro que, si lo puede, consígalo y léalo, que se llama La casa favorita de Dios. Y ese libro dice: si vos le haces una habitación a Dios, Dios la llena, Dios la habita. Es decir que
Vuelvo a repetirlo, Dios está deseoso de llenar tu vida. Dios anhela. Jesús dijo: yo me voy, muchachos, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar a alguien para que esté con ustedes. Y esa es la tarea del Espíritu Santo, estar con los cristianos. Ahora, depende de nosotros vivir llenos de su Espíritu o no. Usted y yo tenemos un propósito en Dios. ¿Puede decir amén a eso? Usted y yo tenemos libre elección. ¿Puede decir amén a eso? Usted puede vivir su vida, y yo también, como nos parece, o usted y yo podemos elegir la voluntad de Dios y hacerla. ¿Está de acuerdo? Si yo abrazo su propósito y puedo confiar que lo mejor es lo que Dios ha preparado para mí, nosotros podemos ser exitosos si decidimos hacer la voluntad de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Mire lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si yo dispongo a hacer la voluntad de Dios porque lo amo, si yo dispongo a caminar con Él, la Biblia dice que aunque me pasen cosas malas, Dios las va a revertir y las va a usar para bien, para lograr el fin. Es decir, no hay forma de perder con Dios. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Yo recuerdo en una ocasión le predicaba a un colega, a un contador amigo, y había un gran problema allí en la empresa que estábamos. Y el hombre tenía miedo de que lo echaran, porque había algunos resultados que no estaban bien. Y después que lo echaran él, el próximo era yo. porque así era la orden, la línea de mando, digamos. Primero él, después yo como el director técnico, ¿no? Y entonces yo le dije: mira, tranquilo. Y le dije: ¿por qué? Me dice: pero vos, ¿cómo lográs toda esa tranquilidad? Entonces yo le digo: lo que pasa es que mi vida no depende de este trabajo, mi vida depende de alguien mayor, de Dios. Yo entregué mi vida al Señor, así que si de acá me corren es porque Dios tiene algo mejor para mí. Entonces no tengo miedo. Yo hago las cosas con la conciencia delante de Dios, pero no tengo miedo. Wow, me dice, me gustaría tener esa seguridad. Entonces digo: tené a Cristo en tu corazón y la vas a tener, porque esto no es algo para uno solo, sino que es para toda la humanidad. Podemos hacer que todas las cosas nos ayuden a bien y no quejarnos de lo malo, porque no hay malo en Dios, no hay despropósito en Dios. ¿Lo crea eso? Es difícil cuando pasamos momentos duros, cuando viene una enfermedad o cuando viene algo difícil, pero créame que Dios no miente. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Lo cree? Entonces, ¿cuál sería la característica de una vida llena del Espíritu Santo? Porque yo veo que la Biblia dice que los cristianos vivían, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, no lo busque, pero dice que había un problema porque no servían las mesas o había unas mujeres viudas y por ahí no las atendían bien. Entonces los apóstoles dicen: pero esa no es nuestra tarea, nosotros estamos para predicar, para orar. Busquemos a gente de buen testimonio, que no se vaya a robar la comida ni la ofrenda. Busquemos a gente que sea idónea, pero que sobre todo que sean llenos del Espíritu. Es decir, que es posible ver a una persona cuando está llena del Espíritu. Se puede, porque el Espíritu no se ve, pero a la persona llena del Espíritu manifiesta o tiene algunas características. Por ejemplo, yo tengo algunas aquí. El amor de Dios está en su corazón. Es una persona que rebosa, tiene el amor de Dios, lo ama a Dios, y ese amor le hace ser una persona que se nota que es buena gente. Diga conmigo amén. Lo segundo es que el gozo del Señor es una realidad. O sea, no importa lo que le pase, la persona tiene el gozo, que es algo interior. No depende de que si ganó el PRODE o la lotería. Usted lo va a ver con una actitud de gozo porque está lleno del Espíritu. Imagínense, los apóstoles los habían agarrado a latigazos, 39 latigazos.
Yo me acuerdo, mi viejo me pegó uno solo y no me gustó nada. 39. Y ellos dicen que salían contentos de ahí, de haberlo, después de que lo fajaron, contentos por haber sido dignos de ser azotados por el nombre de Jesús. Eso sí que estaban locos, ¿verdad? Pero lo que tenían es que estaban llenos del Espíritu y había un gozo que no importaba si los habían castigado. ¿Lo cree o no lo cree? También el carácter templado, es decir, no anda un día allá arriba, otro día abajo, un día arriba, otro día abajo. Una característica de una persona que se deja llenar por el Espíritu Santo es que tiene templanza. No hay una tormenta que lo asuste. Lo mismo, tiene paz, aún en medio de las dificultades. Está con una gran tormenta y usted lo ve a Jesús durmiendo en medio de la tormenta y los discípulos lo retan, lo despiertan, dicen: no tenés cuidado. Y yo, tranquilo, ¿cuál es el problema? O sea, hay una libertad, no hay esclavitud, no hay cosa que lo ate. Una persona llena del Espíritu Santo es alguien que las cadenas se han roto. No hay un vicio que lo esté doblegando, no hay una atadura, porque está lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, para aquellos que tienen ciertas adicciones, el remedio no es tanto concentrarse en el remedio es llenarte del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo rompe las cadenas, te da otras, te saca la ansiedad, te saca la depresión. ¿Le puedes decir a tu vecino: te doy esta receta, llénate del Espíritu? En otras palabras, una de las características de una persona llena del Espíritu es que se ve el fruto del Espíritu en esa vida: amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley. Amén. Tiene fe. No es alguien que ay, me dijeron que tengo un cáncer, pero Dios te dice que por su llegada fuiste curado. Vos elegís. El cáncer es cierto, pero la palabra de Dios también es cierta. Y hay una lucha de la verdad de Dios contra la verdad que está acá, o la realidad. Y esa persona llena del Espíritu Santo será una persona con fe para creer que su vida no está destinada por un cáncer, su vida está en las manos del Señor. Si el Señor se lo quiere llevar, se lo lleva, y si el Señor lo quiere dejar, lo deja. Punto. ¿De acuerdo? Entonces, es una buena vida vivir lleno del Espíritu Santo. Es una buena vida. La otra alternativa es andar a medias. La otra alternativa es andar vacío. La otra alternativa es tener una religión. En el diseño de Dios, el propósito que Él quiere cumplir conmigo y con usted, en su mente está: les doy el Espíritu para que cumplan con el propósito que yo tengo. ¿Se entiende lo que le digo? Es muy difícil cumplir el propósito de Dios sin la unción de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, no como algo lejano para cuando me muera, cuando me jubile, sino es una característica de una vida cristiana genuina. ¿Dice amén? ¿Usted cree que lo estoy retando? Parece que lo retara, ¿no? Miren, en Gálatas 5, 22, 23, si lo pones allí, dice, describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Es decir, todas esas cualidades. No es nada nuevo lo que le estoy diciendo. Lo que estoy tratando es de que entendamos de que ese es el diseño de Dios. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Hay un poder para testificar. Jesús dijo: recibirán poder cuando el Espíritu Santo los llene, cuando venga sobre ustedes, cuando sean bautizados. Bautizado quiere decir sumergido, no solo un poquito, sino lleno, y entonces me serás testigo. Muchas personas dicen: uy, me da miedo predicar. Llénate del Espíritu Santo y no te da miedo. Amén. Una persona llena del Espíritu Santo no tiene miedo, no porque él sea valiente, sino porque el Espíritu Santo te da poder. Y de pronto, aunque vos tengas miedo, es como que alguien te empuja de atrás y te dice: bueno, ahora habla. Y vos hablas y vos no sabes por qué, y es que el Espíritu Santo lo está haciendo a través de tu vida.
También dice en Efesios 5, 19, 21, que transforma nuestras relaciones. Afecta cómo hablamos, cómo adoramos, cómo nos relacionamos con otro. Afecta. Cuando hay un problema de trato entre nosotros y el Espíritu Santo nos llena, cambia todo. Nos pedimos perdón, nos abrazamos, nos entendemos como que hemos estado mal. Es decir, la vida llena del Espíritu Santo no es una vida perfecta, porque nosotros somos imperfectos, pero es una vida donde Dios tiene solución para todo y donde la encontramos. Muchas veces con mi esposa hemos tenido por allí distintos puntos de vista, y a lo mejor yo dije una palabra desubicada, y luego cuando voy en oración, el Señor me hace y tengo que volver y pedirle perdón, o viceversa. Más ella me pide perdón. Bueno, nada. Y viceversa, ¿verdad? Estamos ahí. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno tiene su humanidad, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ahí se solucionan todos los problemas. Amén. Ahora, con esto, yo no quiero que usted vaya a su casa y le diga a su esposa o a su esposo: tenés que ser lleno del Espíritu Santo, porque ahí se va a podrir todo, ¿no? Tranquilo. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo es posible tener esta vida llena del Espíritu? Sabe que hay algunas claves, me gustaría, no son exhaustivas, es decir, puede haber más, por supuesto, pero quisiera darte algunas que son para mí fundamentales. Lo primero es: nadie puede ser lleno del Espíritu Santo a menos que nazca de nuevo. O sea, hay que nacer de nuevo. Nicodemo, que era un fariseo, un estudioso de la ley, se acercó a Jesús y le dijo: ¿Cómo es esto? El Señor le dice: es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y él le dice: ¿cómo es esto? ¿Cómo voy a volver al vientre de mi madre? No te estoy hablando de ese nacimiento, te estoy hablando de un nacimiento espiritual que es producido por la fe y por una acción sobrenatural de Dios. Eso lo hablé un poco la prédica pasada. Es decir, es un milagro que Dios hace. Miren, en Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, si aquí hubiera alguien que no ha nacido de nuevo, todo lo que esto que estoy hablando es chino básico. No lo entiende porque no ha nacido de nuevo. Entonces es muy difícil comprenderlo. Es cuando usted le predica a alguien y le da unas verdades lindas, pero esa persona que no ha nacido de nuevo, todavía lo primero que necesita es nacer de nuevo, es tener este milagro. Por eso se predica la salvación, el evangelio, el perdón de pecados. Eso es lo primero. La persona tiene que aceptar a Jesús, decir: bueno, me gustaría conocerlo, y ahí comienza todo. No es una vida religiosa, es una vida espiritual, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que Dios nos da vida con Cristo. Entonces lo primero es: asegúrate de haber nacido nuevo. El que nació de nuevo lo sabe. Hay síntomas que te dicen que has nacido de nuevo. Empezás a amar a Dios, empezás a querer saber más de la palabra. El Espíritu que Él hace morar dentro tuyo te guía a las cosas de Dios. Mientras que si te ha obligado tu esposo o tu esposa a venir a la iglesia, vos no ves la hora de irte al baile, a la cancha, a cualquier lado. Pero cuando naciste de nuevo, lo sabes. Podés preguntarle a tu vecino: ¿vos sabés si has nacido nuevo o no? ¿En qué onda andás? ¿Carne o espíritu? Mira, Ezequiel 36, del 26 al 28. Mira lo que dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis. Bueno, ya es una promesa para Israel. En otras palabras, hay promesas de Dios de darnos una nueva vida, algo nuevo. Entonces lo primero es eso.
Lo segundo que yo te diría después de saber, bueno, si yo nací de nuevo, aunque hace mucho, pero bueno, no importa, ya naciste, tenés la vida de Dios. Ahora, yo le puse tener hambre de Dios, quererlo de Dios. Porque cuando vos querés lo de Dios, empezás a tomar elecciones que te acercan a Dios. Mira lo que dice Gálatas 5, del 16 al 24. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, decir, yo quiero lo de Dios, quiero lo espiritual. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sos guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y luego dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí luego dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, ustedes pueden andar en la carne o pueden andar en el Espíritu, porque han nacido de nuevo, tienen la elección. Es una decisión de crucificar cada día la carne, porque tengo sed de lo espiritual. En otras palabras, renunciar a un estilo de vida mundano para abrazar el estilo de vida de Dios. Por ejemplo, hay algunas personas que dicen, ¿qué tiene de malo de vez en cuando? Antes me emborrachaba todos los días, ahora solo una vez al mes, cuando... Bueno, esa es una obra de la carne, según lo que hemos leído. ¿Qué tiene de malo de vez en cuando ver una película pornográfica, pero con mi pareja? ¿Qué tiene de malo? Bueno, es una obra de la carne. Entonces, cada vez que uno opta por la carne, está yendo en contra de su vida espiritual, yendo en contra del Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros y que no comparte eso que tu carne quiere. Fíjese lo que dice en Santiago 4. Miren, verso 1, yo creo que está no sé en qué versión está. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente hacer lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que la Escritura no significa nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. La otra versión dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Es decir, el Espíritu Santo mora en nosotros y para llenarnos tenemos que sacar todas esas obras que van en contra de Él. En otra parte la Biblia dice que podemos ahogarlo o apagarlo dentro nuestro. Entonces no es posible las dos cosas. No es posible la amistad con el mundo, y no estoy hablando de la persona del mundo, sino de un estilo de vida pecaminoso, un estilo de vida que nada tiene que ver con Dios, porque eso va a apagar tu espíritu. ¿Está de acuerdo? No le estoy pinchando el globo, le estoy dando una clave. Y usted dirá, ay, pero a mí me gusta. Está bien que te guste, pero vos elegís si querés entonces tener sed de lo de Dios. Porque lo que ocurre es que, ¿vieron esa canción que los chicos cantan? Tus ojos, ay, ¿cómo era? El fuego de tus ojos quemó los otros amores. Entonces vos tenés que pensar que cada vez que
que estás dándole rienda suelta a algo de eso, estás alejando un poco más la presencia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la llenura del Espíritu. Un joven vino de un encuentro, pero relleno del Espíritu Santo, feliz, contento. Bueno, quería servir a Dios, quería conocerlo más y oraba y estaba todo así hasta que, bueno, luego se fue descuidando de su vida espiritual y llegó un momento donde ya no sentía a Dios y me dice: ¿por qué no lo siento como antes? ¿Por qué ahora vengo aquí y me parece que Dios no está? Y antes yo estaba en el baño de mi casa y Dios me visitaba. Entonces le empecé a hacer un par de preguntas. Y es que Dios tiene misericordia de nosotros. En el estado que estamos, Él puede tocarnos. Hoy hay alguien aquí que está por primera vez. Dios puede tocarte, no importa el estado que estés. Pero ¿sabes qué? Después de que te toca, Él dice: bueno, ahora quiero que comiences vos a limpiarte, porque yo quiero llenarte. Entonces este joven tenía una conducta que iba en contra de lo que la Biblia enseña. Se la marqué, le dije: mira, esto para mí, este es el problema que vos tenés. Lo solucionó y bueno, anda bien ahora. Y esta es una clave que voy a darte. Lo primero que te dije es asegurarte de nacer de nuevo. Lo segundo que te dije es: decidí o tener hambre por Dios, sed de Dios, quiero las cosas de Dios. Lo tercero es pensar en las cosas del Espíritu. ¿Puedes decir conmigo eso? Pensar en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es interesante. Yo me puse a pensar en qué pienso. Y la verdad, a veces pienso en cosas que no son del Espíritu. Y digo: ¿y esto está mal pensar? No sé, por ejemplo, ahora que es el tiempo del verano, ¿está mal pensar ir al río? No, no se trata de esos pensamientos. Se trata de pensar en las cosas del Espíritu, de tener una disciplina, porque nuestros pensamientos son muy importantes en el mundo espiritual y afectan a nosotros mismos. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él, dice el proverbio. Como el hombre piensa, así es. Así que yo necesito prestar atención a mis pensamientos. Prestar atención, porque yo puedo dejar los pensamientos de la carne y puedo direccionar mis pensamientos a los pensamientos que Dios le agrade. Jesús dijo que nosotros podemos poner una barrera con Dios con nuestros pensamientos. Él lo dijo: podemos pecar con nuestra mente. Mateo 5:28 en la Nueva Traducción Viviente dice: pero yo os digo, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Pero ¿cómo es eso? Si ni la persona se ha enterado, nadie se ha enterado. Sin embargo, el Espíritu que hace morar dentro de nosotros, si se da cuenta o puede discernir nuestros pensamientos. Si alguien odia a otra persona, si alguien tiene un pensamiento incorrecto, un pensamiento, tal vez la gente no lo sepa, pero Dios sí lo sabe. Y eso pone una barrera. En este caso dice adulterado con ella en su corazón. Para Dios ya está, es un adulterio. Y eso separa, a menos que uno se arrepienta, pues no se soluciona. Y alguien dice: pero yo no le hice nada, yo no, ni la toqué, no, yo estoy con mi esposa. Sí, pero en tu mente no estás con tu esposa. Entonces eso ya te está alejando del Señor. Entonces, ¿qué deberías ocurrir? Que es inmediatamente hay que cancelar los pensamientos que son de la carne. El apóstol dice en Filipenses, el apóstol Pablo en Filipenses 4, 8 y 9, él enseña, dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, eso haced, y mire, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo decía: si ustedes aprenden a pensar bien, van a darse cuenta que Dios sí está con ustedes, que el Señor se manifiesta cuando hay gente que piensa bien.
A lo mejor no haces nada malo, pero sos un mal pensado. Y ¿sabes qué pasa? Que después de los pensamientos viene lo que hablamos. Si has chismeado es porque has pensado mal de alguien. ¿Sí o no? Ay, yo no hablé, yo solo escuché. Y bueno, pero es lo mismo. Entonces, tus pensamientos te acercan a Dios. Yo entiendo que el Dios de paz está con nosotros. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo hago para... Si vos escuchás noticias todos los días, pensás en las noticias. Si vos escuchás chisme todos los días, pensás en los chismes. Hay gente que está pendiente, sabe todo lo que ha hecho Wanda Nara y el otro, el Icar. Están todas las últimas novelón del verano, ¿verdad? Eso no te va a hacer bien. Más allá de que... ¿Y cómo sabe usted, pastor? Bueno, porque por todos lados suena esa porquería. Pero la verdad es que mis pensamientos están en otras cosas. Tiempo para meditar la palabra de Dios y leerla. Los que se ríen, ¿por qué se ríen? Pidamos al Espíritu Santo que guíe nuestros pensamientos. Podemos decir una oración: Señor, guía mis pensamientos, quiero pensar lo bueno. Ajustá, este pensamiento está bien. A lo mejor alguno de ustedes ahora, a esta hora, está pensando en la comida. ¿Qué voy a comer? Bueno, hay que pensar en eso y no está mal. Pero cuando hablo de pensamientos espirituales, es, por ejemplo, pensá que Dios está con vos. Pensá eso. Decir, Dios está conmigo. Cuando vayas a tu trabajo, decir, Señor, vamos juntos y usame. Trata de que, no sé, me gustaría que cuando llegue al lugar, algún compañero me hable y yo pueda predicarle. Pensá cómo me gustaría que hoy, ahora, en la mañana, dentro de un rato, si alguien está enfermo, se sane. Y empezás a pensar y creas un mundo de fe. Los pensamientos del Espíritu son un mundo de fe. Señor, cómo me gustaría que esa gente que está pidiendo en la calle te conozca a vos, y cuando te conozca cambie de vida. Y empezás a pensar pensamientos de fe. Cuando venís a la iglesia y venís medio bajoneado, decís, Señor, me voy a encontrar con vos, yo sé que me vas a restaurar, me vas a levantar. Y entonces vos estás dándole a tu habitación lugar para que el Espíritu lo llene. Tus pensamientos son muy importantes para Dios. Tus pensamientos pueden acercarte. Pensá que Dios va a manifestarse en tu trabajo, que Dios está obrando en tu hijo. Pensá que cuando llegues a tu casa, Dios va a ir con vos y, Señor, vas a llenar la casa y el ambiente de tu presencia. Y yo quiero, Espíritu Santo, que no solo me habites a mí, sino que habites esta casa. ¿Se puede? Sí se puede. Te voy a contar una experiencia. Tenía en mi casa mi estudio y tenía como un escritorio, ¿verdad? Y allí, me acuerdo, mi hijo era chiquito, Juanma era chico. Y entonces yo estaba en mi casa, trabajaba y ponía siempre alabanza cristiana. Mi hermano me decía todo el día escuchando esa música, no tenés otra cosa, te has fanatizado. Sí, le digo, porque no me interesa la otra música, me interesa generar una atmósfera donde mi espíritu, y yo no lo hacía de religioso, a mí me gusta la música cristiana. Usted por allí me dice de los años no sé cuánto, qué cantante está de moda, y no lo sé, soy un ignorante en eso. Cuando veo esos programas, veo que contestan quién canta esta, no tengo ni idea. Pero la verdad es que no es tan importante eso. Lo que yo generaba una atmósfera de alabanza, de adoración. A veces sube al auto mi esposa y yo tengo la radio para escuchar las noticias. Saca esa mundanalidad, me dice. Bueno, ya no hemos acostumbrado, de que ella sabe que pone Spotify, que ahí está y bueno, y nos ponemos en la alabanza y me olvido de la... Pero ¿por qué te digo esto? Porque se genera una atmósfera. Estaba en mi escritorio y ahí siempre yo oraba y ahí... tenía la alabanza, cantaba, trabajaba, pero también mientras trabajaba estaba como en esa atmósfera espiritual. Y llega un muchacho a cobrarme y él se siente y me dice, ¿qué pasa hay acá? Qué lindo. Y empieza como a contar que se sentía muy bien, y le hablé y se estaba separando de la mujer, le prediqué.
Pero el hombre no había forma de que se vaya. Entonces le digo, bueno, ¿querés que ore por vos? Y cuando hice una oración, Dios lo tocó y empezó a llorar. Y la verdad que fue un momento tan glorioso. Y yo digo, la verdad es que él entró al cuarto ese donde yo lo había llenado de alabanza con cantos y con un pensamiento. Yo no tenía en mente que venga él. Y después yo fui intencional en hacer eso, Señor, que cada persona que entre a esta oficina sepa que vos estás, sepa que vos tocalo, que sienta algo distinto. Y créame, mi hermano, que no solo esa vez, sino varias veces me pasó eso. Entonces piense usted, ¿qué música voy a escoger? A ver, dígame un cantante de moda. No tenga miedo, no lo voy a criticar. Luca. Lucra. Parece Tutankamón. Bueno, ahí tiene. ¿Pongo Lucra o pongo algo que edifique, que me levante en fe, que proclame? Porque sabes que cuando uno canta, genera una atmósfera espiritual. Y hay canciones que te tiran para abajo y hay canciones que te llevan al cielo. Los muchachos aquí tienen que ser sensibles a lo que el Espíritu Santo desea, porque créame, mi hermano, que no es lo mismo cantar por cantar, aunque le cantes a Dios, que cantar canciones. Cuando vos estás mal, no pongas canciones que te tiren abajo. Tenés que poner canciones que te levanten la fe. Tus pensamientos son importantes para ser lleno del Espíritu. Decí conmigo, voy a empezar a pensar bien. De aquí al sábado el Señor me llena. Claro, porque también quiero decirte que es un proceso. Vas limpiando. No es que Dios está ahí esperando, ansioso por llenarte. Él quiere llenarnos, pero ¿es consistente lo que yo quiero? A la noche cuando te vas y prendes la tele, ¿qué estás viendo? No es pecado ver nada malo, pero fíjate que no te afecte tu comunión con Dios. Alguien dijo, pero entonces ¿qué? No se puede hacer nada, no se puede vivir. No, sí se puede vivir, pero fíjate, cuando vos estás sensible al Espíritu que mora en vos, hay cosas que no las necesitas ver y que si no le gusta al Espíritu Santo, listo. En mi caso, ¿sabés? Cuando yo me doy cuenta que estoy viendo algo que no es conveniente, porque me empieza a arder el pecho, como que se enoja el Señor conmigo, no sé, me pasa eso. Entonces inmediatamente digo, listo, me voy para otro lado o hago otra cosa. Capaz a vos Dios te pega una cachetada, tal vez venga tu mujer y te, no sé. Dios tiene muchas maneras de hacer saber cómo ayudarnos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok. Por último, que es parecido a lo que te dije, si vos querés que el Espíritu Santo te llene, habla con Él, habla con Dios, tené oración constante. Habla con Él, adóralo, no sé, cuando vas al trabajo, ponete los auriculares y adora a Dios. Cuando trata de generar una atmósfera donde el Espíritu Santo se sienta contento. A mí me impresionó mucho una vez que leí el libro de Benny Hinn que se llama Buenos días, Espíritu Santo. Él cuenta que él era un muchacho que tenía tartamudez y tenía 18, 19 años y no tenía muchos amigos porque todos le hacían bullying. Entonces él se encerraba largas horas y hablaba con Dios y oraba y estaba en comunión con Dios y leía la Biblia y oraba y leía la Biblia mucho tiempo porque no tenía amigos. Los padres encima no eran cristianos, algo así. Yo hace muchos años que lo leí, pero lo cierto es que en un momento él sale y le pasó lo de Moisés. Moisés, que tenía como el rostro brillante y que la gente no podía mirarlo. Bueno, él le pasó que la gente empezó a darse cuenta que este joven tenía algo distinto. Entonces alguien lo invita a compartir su testimonio y él va y lo comparte y dice que levantó la mano y la gente se cayó por la presencia de Dios. Y bueno, usted sabe, si no lo conoce, Benny Hinn, búsquelo ahí en YouTube y vea manifestaciones poderosas del Espíritu Santo con ese hombre. Puede no gustarte, puede parecer un show, lo que sea, pero te aseguro que la unción que Dios le ha confiado es poderosa. Ahora, lo cierto es que él está en ese servicio en la mañana y tiene que volver a la noche. Y él dice que siente que el Espíritu Santo le dice, porque tenía que ir a almorzar con una hermana o con alguien,
y siente que dice: no vayas a almorzar, quédate en tu habitación buscando mi rostro. Pero ella se había comprometido y no quiso decirle a esa persona no. Así que fue y estuvo toda la tarde. Y dice que llega a la noche y él empieza a hacer lo mismo que había hecho a la mañana y no pasaba nada. Encima se había llenado la iglesia porque todos los que habían venido a la mañana había sido tan poderoso que volvieron a la noche, más todo lo de la noche, así que no entraba nadie. Y dice: no pasó absolutamente nada, no se manifestó Dios, no ocurrió nada. Me fui avergonzado y en mi cuarto le pregunté: Señor, ¿qué pasó? Y él le dijo: yo te llamé a que te quedaras y vos no quisiste quedarte. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque es importante que en la medida que el Espíritu Santo nos llena, Él nos guía. Y a veces nos guía y yo quiero ir para un lado y Él te dice: no, anda para el otro. Y vos decidís, le hago caso. Él supo que era Dios el que lo llamó, pero no quiso. Bueno, entonces Dios dijo: yo ahora no voy a manifestar lo que yo quería porque te quiero enseñar algo, no por malo. ¿Sabes qué glorioso sería que todos los que estamos aquí fuéramos llenos del Espíritu Santo y guiados? Imagínate que vos vayas al almacén y estás tan lleno del Espíritu Santo que Dios te muestra algo que le puedes decir a la almacenera: mira, lo que hacía Jesús, lo que hacía Jesús con las personas, lleno del Espíritu Santo, lo que hacían los apóstoles. Dice que le llevaban la ropa de Pablo y le ponían sobre los enfermos y se sanaban. Imagínate lo que sería. Yo creo que el sueño de Dios es eso: es un hijo lleno del Espíritu Santo todos los días, los 365 días del año, manifestando que lo conocen a Él. Y yo sé que muchos de aquí han tenido experiencias lindas cuando están llenos de Dios. Dios es increíble las cosas que hace, cómo te use. Pero ¿por qué tiene que ser una vez al año o cada tanto? ¿Por qué no todos los días? ¿Cuál será la vida normal que Dios ha preparado para nosotros? Una vida llena del Espíritu Santo es una vida apasionante, es una vida de aventura. Yo les conté que leí un libro que se llama Cómo vivir como un hijo del rey, y este hombre vivía así, lleno del Espíritu Santo. Cualquier problema él decía: bueno, ahora ¿qué hacemos, Señor? Vos estás conmigo, ¿qué es lo que hago? Y testimonio tras testimonio tras testimonio. Y yo quiero decirte que es una vida de aventura que la podés vivir a partir de hoy. Hoy puede comenzar, este puede ser un año glorioso para vos. Tenés que empezar a pensarlo así. Amén. Quiero que te pongas de pie. Vamos a hacer algo. Vamos a usar nuestros pensamientos y nuestras palabras. Recordá, las palabras son importantes porque generan algo en el mundo espiritual. Cantando y alabando a Dios. Pablo dice: sean llenos del Espíritu, cantando y alabando a Dios. Es decir, que cuando uno canta, cuando uno alaba en el corazón, el Espíritu Santo te llena. Le haces lugar para que Él te llene. Probalo un día que estés enojado, que no te pueden ni mirar nadie. Encerrate solo, poné música, alabanza, y va a ver si no empieza a cambiar la atmósfera y todo cambia. Todo cambia. Anda a la oración, quejate con Dios, decirle todo lo que tengas que decirle, pero luego alabarlo a Dios y va a ver cómo el Espíritu Santo te llena. Hay canciones que son en fe y que cuando uno las cree, pues ocurren. Por ejemplo, a mí me gusta a la mañana escuchar una canción que dice: al levantarme en la mañana, yo clamo a ti. En la noche al descansar, tengo hambre de ti, dice. Y me gusta porque eso genera en mí el deseo de más de Dios. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. Bueno, no sé, por allí es. Pero hoy le pedí al Señor: danos una canción para terminar esta reunión. No fue hoy, fue ayer. Y Dios me puso en mi corazón de hacer algo, porque yo no sé si usted sabía, pero cuando Dios te salvó, te ungió, te dio un grado de unción, te dio cierta unción. Puede ser así o puede ser así, pero unción hay en tu vida. Y la unción es del Espíritu. Y la unción crece
y se manifiesta. Hay una canción que dice: hay una unción en el aire. En el aire. ¿Por qué está en el aire? Porque estamos nosotros. No es que está porque sí, sino que está porque está rodeado, porque la atmósfera que vos rodeas, la unción que te ha dado, pues está en el aire. Es la presencia de Dios en tu vida, que cuando le das lugar se manifiesta. ¿Crees eso? Y lo que me cuesta, quiero entregarlo. ¿Sabes que una vez yo le pregunté al Señor cuál era la perla de gran precio que habla la Biblia? Dice: porque el reino de Dios es como un mercader, que encuentra un tesoro escondido en un campo. ¿Qué hubiera hecho un cordobés? Saca el tesoro del campo y se lo lleva, ¿o no? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hace? Que lo vuelve a enterrar, va al dueño de campo, lo compra el terreno por el precio de campo, porque el dueño no sabía que había un tesoro, pero él lo compra, y luego vuelve y desentierra el tesoro. Ese es el tesoro escondido. Y es que la presencia de Dios vale mucho, no es gratis, no podés robarla, no podés engañar. Hay un proceso legal, espiritual. El arrepentimiento, la determinación, no, yo quiero. Y Dios puede ungirte, ¿sabes? Y hay gente que Dios lo ha ungido y que manifiesta unción, pero no tiene presencia de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay un precio que todos tenemos que pagar para que Dios nos llene. Jesús pagó el mayor precio. El precio mío es negarme al pecado. El precio mío es agradar a Dios. El precio mío es simplemente hacer lo que Dios quiere que haga. No es tanto precio. Por eso Jesús dijo: es ligera mi carga, fácil mi yugo. No es tan difícil. Se le puede decir que no a aquellas cosas que están mal. Sí, se le puede decir. Si estoy fortalecido con Dios, sí puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.